a Benedetti de Diego González y para tratar de tranquilizar a Benedetti fue una senadora de las propias toldas del ministro Benedetti y del gobierno, la senadora María José Pizarro. La saludamos a esta hora de la mañana. Senadora, gracias por atendernos. Juan, muy buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo de la FM y a todos sus oyentes. Un gran abrazo. Oiga, la vi valiente tratando de calmar a Benedetti. Pensé, quienes estábamos viendo en detalle cuadro a cuadro esas grabaciones, en algún momento hasta si hubiera usted podido ganar un coscorrón, un manotazo, porque el ministro estaba furioso y usted estaba tratando de alejarlo y de que regresara a la serenidad. Pues mira, ¿no? Pues en esos momentos de tensión el papel que uno debe cumplir es la calma, evidentemente, es mantener las cosas en su lugar. Yo creo que nosotros teníamos la razón en los argumentos, inclusive la molestia de Armando Benedetti, del ministro Armando Benedetti, era una molestia con razón justificada, pero evidentemente si las cosas se salen un poco de control, pues se termina perdiendo esta justificación y por lo tanto lo más importante en ese momento era intentar mantener la calma. Por supuesto que ya a esa hora, que ya era al final de la tarde, los ánimos estaban muy caldeados después de toda una serie de arbitrariedades que se cometieron desde las 11 de la mañana. Y vuelvo y repito, aquí lo importante era mantener la razón de los argumentos y poder brindarle claridad a la ciudadanía, al país, frente a lo que allí estaba sucediendo. Desafortunadamente, la claridad pues no se pudo dar. Fíjate, yo apelé la decisión, yo le insistía al secretario que yo apelaba que reabriera la votación, que apelaba que reabriera la votación, y finalmente esa solicitud fue desatendida, lo que evidentemente pues genera una nueva sensación de arbitrariedad, porque el presidente de la corporación está obligado a reabrir la votación si un senador o senadora lo solicita, e inclusive yo apelé que levantara la sesión y el senador Efraín Cepeda se negó a hacer. Así que pues tristemente no se logró que pudiésemos brindarle esa tranquilidad al país, y lo que hoy tenemos es una sensación no solamente de arbitrariedad, de injusticia, sino inclusive de fraude por la forma en la que se desarrolló la votación. Senadora, buenos días. Le saluda William Calderón. La vimos a usted en una actitud muy parecida a la del senador Blanco, que era rodeando al secretario del Senado, evitando que el ministro le llegara a su integridad y le arrebatara o el papel o pudiera incluso eventualmente haberlo llegado a agredir. ¿Cómo califica usted la actitud y, en el marco de la separación de poderes, la manera como actuó el ministro Benedetti? Pues mira, como lo dije hace un minuto, yo creo que en los momentos de mayor tensión es cuando la calma debe primar. Evidentemente eso es muy difícil cuando lo que tienes es arbitrariedad, que se están saltando el reglamento, que no permiten que las cosas se den de manera tranquila. Y realmente, vuelvo y repito, digamos, la actitud de molestia era absolutamente justificada, no solamente del ministro Benedetti, sino de todos los senadores que estaban allí. Es que desde arriba se veía actitudes muy agresivas, incluso por parte de miembros de la oposición. Sí, los ánimos estaban realmente caldeados, sí. Había una presión porque se cerrara muy rápidamente la votación, sí. Cosa que generalmente no se hace de esa manera. Es que imagínate que lo que tiene que hacer un presidente para que se mantenga la calma es, una vez termina la apelación, secretario, por favor, siguiente punto en el orden del día. Luego de que viene el siguiente punto en el orden del día, se lee con calma, sí, la proposición, se abre la votación y se da el tiempo suficiente para la votación. Senadora, así que permítame preguntarle porque ayer ustedes y luego más tarde en la alocución el presidente de la República, que incluso habló de corrupción en el Congreso. Hay que recordar quiénes están hoy en la cárcel e imputados por corrupción en el caso de NGRD, pero más allá de eso, utiliza el presidente y usted la palabra fraude de manera reiterada. ¿Cuál fue el fraude?
Pues mira, en el momento en el que estamos votando, los senadores pueden votar de manera digital o pueden hacerlo de manera manual. El secretario anunció, Edgar Díaz vota sí, dice se cierra el registro e inmediatamente dice Edgar Díaz vota no. Él no puede cambiar el sentido del voto. Si hay alguna duda frente al sentido del voto, se debe repetir la votación. Y eso era lo que correspondía. Senadora, permítame interrumpirla, porque el senador Edgar Díaz dijo no, siempre. El error fue del secretario. Entonces tiene que reabrirlo. Y el voto fue manual. Y la votación, quiero preguntarle, ¿usted encuentra que en el número de votos hay alguna irregularidad? ¿Que hay alguna irregularidad en el 49 versus 47? Mira, cuando tú ves, inclusive yo creo que si no estoy mal, el senador Gustavo Moreno, ayer puso un trino y ahí se ve muy claramente, generalmente habían 93 personas votando y hay 92 votos, ¿sí? Quiere decir que hay un voto que se queda sin emitir. Y no se puede cerrar la sesión hasta que no estén los votos en verde. Eso de entrada ya la ley quinta lo establece, ustedes pueden revisarlo, ¿sí? Y pueden revisar esto que incluso denuncia el senador Gustavo Moreno. Entonces, vuelvo y te repito, lo que sucede aquí es que hay toda una serie de arbitrariedades que no se atendieron de manera correcta. El secretario no puede interpretar. Si existe alguna duda, debe preguntar. E inclusive, si existe duda sobre el voto, si él ha dicho, pues, Edgar Díaz vota sí, se cierra el registro, en ese momento que se cierra el registro, él no puede cambiar el sentido del voto si no lo ha anunciado previamente, y lo que corresponde en ese momento es repetir la votación. Por eso yo le insistía al secretario y al presidente Efraín Cepeda, apelo la decisión, que se reabra la votación, y no lo hicieron. ¿Me entiendes? Entonces lo que genera esto es precisamente la situación en la que estamos. Si ellos actúan con claridad, con tranquilidad y permiten que se tramiten todas las dudas, pues al final no tenemos el escenario que tenemos hoy. Y esto ellos debieron haberlo calculado, por mucha tensión que exista en la plenaria. Yo misma he presidido plenarias. Senadora, excúseme, pero es que la escucho y lo que me queda claro y lo que le queda claro al país luego de lo que pasó ayer es que el senador Edgar Díaz de Cambio Radical votó no siempre, y ese voto no pues se suma a los 49 votos por el no que derrotan al gobierno. Entonces sigo sin entender el fraude. Mira, vuelvo y repito, digamos, en este momento, si el secretario se equivoca en relación con el sentido del voto del senador Edgar Díaz, pero ya ha cerrado la votación, él no puede cerrar la votación si ya anunció el voto positivo y cambiar el sentido del voto después. No puede hacerlo, tiene que reabrir la votación. ¿Me entiendes lo que te estoy explicando? El problema, entonces seguramente es del secretario y tiene que darle las claridades, pero él no reabrió la votación, desatendió. Yo como senadora de la República tengo todo el derecho y debe hacerse. Si yo solicito la reapertura de la votación, tiene que reabrirse la votación. Y si yo apelo el cierre de la sesión, tiene que reabrirse. Entonces, si no están atropellando mis derechos como congresista y como senadora de la República, que son los mismos a los de cualquier otro senador de la República, y no solamente yo lo estaba pidiendo el senador Fabián Díaz, el senador León Freddy Muñoz, lo estaban pidiendo, digamos, ahí habían muchos senadores haciendo esa solicitud y no se atendió esa solicitud. Eso es una arbitrariedad, donde tú quieras, eso es una arbitrariedad, eso no permite seguridad en la votación y eso es responsabilidad del secretario y del presidente. Senadora, permítame, le comparto lo que creo que está pasando con esta entrevista por los comentarios que nos llegan en el chat, por los comentarios que están en el YouTube, por la interlocución, la interacción con nuestros oyentes. Hay un primer bloque en el que todos coinciden que usted obró ayer con valentía, con toda la rectitud y que usted jugó un papel
clave para tranquilizar a Benedetti y se lo agradecen, porque además, si hubieran sido solo los opositores del gobierno los que protegen a Diego González, de pronto hasta más bravo se pone el ministro cuando vio que era usted, que es de su propia bancada, diciéndole calma, calma. Entonces, en una primera parte de aplausos para la senadora. En los contenidos veo, 1, 2, 3, 4, 5 puntos de debate. Y se los leo para que podamos avanzar. Lo primero, me dicen, Díaz dijo que no en todos los tonos y aclaró siempre que su voto había sido no. Si existe esa duda, no procede repetir la votación, sino contabilizar en el sentido que se emitió el voto, y eso fue lo que se hizo y es correcto. En el segundo punto me dicen, si hay un senador que está en el recinto y no vota, no es culpa de la mesa que no haya votado, sino un problema disciplinario del senador que no quiso votar, habiendo estado obligado a ello. En lo de la apelación me dicen que un exsecretario de una comisión del Congreso por muchos años confirma que en la plenaria no se conceden ese tipo de apelaciones porque la plenaria no tiene instancia superior, que se puede solicitar reabrir una votación, pero no el recurso de apelación, y ahí puede haber un debate. Y me mencionan 2 puntos que usted no había mencionado, pero que han sido parte del debate. Marta Peralta no estaba, eso no es culpa del presidente del Congreso, es culpa de ella. Ella hubiera podido entrar si estaba pendiente a la votación. Y cuarto y quinto, el presidente del Congreso puede cerrar la votación cuando el presidente quiera, de acuerdo con la propia ley quinta, como ha sucedido con todos los proyectos. Esos 5 puntos, senadora, a lo que apuntarían es a que no hubo fraude, a que pues el senador que votó que no, le contaron no, el presidente podía cerrar la votación y los otros o no votaron o no quisieron entrar. Mi pregunta es, ¿por qué, si el gobierno se ganó un punto tan importante ayer, que es la apelación, no aprovechan ese escenario para poder concertar una reforma y poder aprobar una reforma? Ayer no se hundió la reforma, al contrario, ayer resucitó la reforma. Pues mira, Juan, yo voy a intentar explicarte y por supuesto esto son argumentos más para el debate, ¿sí? Que está abierto en este momento. Lo primero es que la apelación estaba radicada en el Senado de la República desde hace 2 meses. Y sesión tras sesión el senador Fabián Díaz solicitaba que por favor se pusiera en consideración el recurso de apelación que él había hecho cuando se hundió la reforma laboral en la Comisión Séptima. 2 meses. Los senadores de la oposición no radicaban el informe, pero oh sorpresa, lo hacen el lunes en horas de la tarde, radican su informe. El día martes iniciamos la discusión de la consulta popular, ustedes lo vieron, en un sentido, todo el mundo habló, más aireado, menos aireado, pero el ambiente era un ambiente tranquilo de sano debate democrático. Eso era lo que estábamos viviendo el jueves. Y como lo establece también la ley quinta, al día siguiente, si una discusión está abierta, se continúa con la discusión. Pero, oh sorpresa, a las 11 de la noche, el senador Efraín Cepeda nos remite a los senadores el orden del día, y a las 6 de la mañana la senadora Paloma Valencia radica una proposición sustitutiva solicitando que el orden del día quede como está. Y las proposiciones que modificaban el orden del día se radicaron luego a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana. Pero se votó primero la sustitutiva de las proposiciones que no habían sido presentadas, que sustituían esa proposición. No sé si me hago entender. Lo primero que tú haces es solicitar la modificación del orden del día y luego puedes radicar una proposición sustitutiva, pero no radicas una proposición sustitutiva previo sin que siquiera las otras proposiciones hayan sido radicadas. Muy bien, llegamos al orden del día. En ese debate estuvimos un par de horas, por lo menos. Sí, aún así,
se votan las proposiciones sustitutivas. Aún así se vota el orden del día teniendo en cuenta de que la discusión que estaba abierta era la de la consulta popular. Y eso genera tensiones, y eso genera fricciones, y eso es una falta de garantías y de claridad. Y las garantías las tiene que brindar el presidente de la corporación, no a la oposición o al gobierno, sino a todas las bancadas. Y se le advirtió que no estaba actuando de manera garante hacia todas las fuerzas políticas que tienen asiento en el Congreso de la República. Evidentemente, luego él debe, generalmente se hace así, lo digo porque yo he sido parte de la mesa directiva, uno que dice, siguiente punto en el orden del día, y se lee la proposición después de votar la apelación, cosa que no hizo. Él lo hizo de manera, digamos, tranquila. Esto fue a los tropezones, esto fueron menos de 2 segundos. Inclusive yo estaba fuera dando una entrevista para Noticias Caracol en vivo cuando se estaba votando la apelación, diciendo que no creía porque creía que era una trampa y nos estaban llevando a una trampa. Y evidentemente así sucedió. Por supuesto que la apelación queda la reforma laboral revive, como dices tú, Juan, por supuesto que revive. Pero ¿qué sucede? Que la reforma laboral no está aprobada. Y además el argumento del senador Pinto para hundir la reforma laboral en la Comisión Séptima era que ésta tocaba asuntos constitucionales y por lo tanto debería ir a la Comisión Primera, cosa que tampoco sucedió. Hoy está en la Comisión Cuarta, que no tiene nada que ver con los asuntos constitucionales. Debería estar en la Comisión Primera si ese era el argumento principal de quien hundió la reforma laboral. Solo por contarle cosas que suceden, ¿sí? Es más, ustedes recordarán que yo, María José Pizarro, era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes cuando se levantó la sesión. Yo levanté la sesión de la ley de financiamiento y apelaron mi decisión y se reabrió la sesión, cosa que aquí no sucedió. Y en tercer lugar, vuelvo y repito, para el argumento final, el secretario anunció el voto positivo de Edgar Díaz. Si fue error del secretario, el secretario no puede enmendarlo. Si ya cerró la sesión, si ya cerró la votación, si él ya dice se cierra el registro, no puede cambiar el sentido del voto de un senador, no puede hacerlo. Tiene que brindar las claridades. Y yo solicité la reapertura de la votación y no se hizo. Yo misma lo solicité. Entonces yo puedo estar muy tranquila. Y como tú puedes ver, y ustedes vieron, Juan Lozano, tuve una actitud de tranquilidad, pero ni así nuestras solicitudes fueron atendidas. Entonces sí se actuó con arbitrariedad absoluta y al senador Efraín Cepeda le cabe alguna responsabilidad en esto. El señor presidente del Senado, el doctor Efraín Cepeda, está escuchando, creo yo, a la senadora María José Pizarro. Le pregunto, lo saludo con todo respeto, señor presidente del Congreso. ¿Usted brindó las garantías y obró de acuerdo con lo que establece la Constitución y la ley para